Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada. Sí, ya sé que es viernes y que hoy tocaba contrahistoria, pero he salido de viaje y no he tenido tiempo de preparar la contrahistoria. Ya sabéis que si los aviones, que si los retrasos, etcétera, y todo lo que me quedó libre fue la tarde, así que he preferido llevarme, como ya ha ocurrido en alguna otra ocasión, traerme al viernes la contraportada y llevarme al sábado la contrahistoria. El orden de los factores no va a alterar el producto, o lo va a alterar durante 48 horas, pero a partir de ahí ya dará un poco igual. Total, la contraportada la iba a hacer el sábado, así que no pasa nada porque esté unas horas antes. Tenemos además hoy una contraportada muy especial, una contraportada con regalo, un regalo para la audiencia, más concretamente para uno de los contraescuchas, un habitual de este programa, Jordi de Tortosa, pero bueno, eso vamos a esperar al final del programa. Lo he dejado para el último de los libros, el libro de la semana, que es El Reino Imposible, de Yello Balbás. Aparte de ese tenemos alguno más, o un par de ellos más como mínimo, que son los que creo yo que me van a caber después, o antes, mejor dicho, de este regalo. Bien, si queréis participar en la contraportada, que hacía tiempo que no hacíamos una contraportada, pues desde hace un mes, tranquilamente, por mis múltiples viajes, que como os comentaba la semana pasada, suelen coincidir en fin de semana. Esta vez he conseguido salvarlo, pues buscando unas horas libres el jueves por la tarde, y además es que me gusta mucho hacer este programa y tengo un montón de libros pendientes y quiero ir dándoles salida. Cada vez me enviáis mejores contracríticas y eso, bueno, pues mi obligación es que se pasen por aquí cuanto antes y podamos comentar todos estos libros que me traéis, que son maravillosos. Bien, si queréis participar os doy el número de WhatsApp, es el 690-827909, 34 adelante, ya sabéis, y tratándose de libros para la contraportada, pues las notas de voz deberían durar aproximadamente, calculo yo, 3-4 minutos, que son los que, por cierto, cada vez me metéis más, y esto ya son notas de voz algo más largas, y la verdad es que se nota porque os permiten, en 3-4 minutos, permite al contraescucha desarrollar bien la crítica, lo mismo que sucede con el cine. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a esta contraportada de regreso, esta contraportada fuera de su fecha normal, no en sábado, sino en viernes, y esta contraportada con regalo. ¡Vamos con ello! Empezamos con Diego, que nos trae un libro, pues no sé cómo llamarlo, un libro muy de actualidad, relacionado con Hamás, de actualidad por lo menos de los últimos meses, aunque el libro tiene ya unos cuantos años encima, pues tantos como 14 años, fue muy polémico en su momento y el libro se ha seguido editando en español también, por supuesto, y sigue dando que hablar. No sé si lo conoceréis, entiendo que muchos de vosotros sí habréis oído hablar de él y algunos incluso lo habréis leído. No ha tenido en su momento algo más, yo creo, hace unos años, no ha tenido una difusión muy masiva, al menos en el ámbito hispano, pero vamos, distribuido en español está. Vamos a escuchar a Diego a ver qué nos cuenta. Hola Fernando, de Contraescuchas. Os escribo hoy para recomendaros un libro que me ha fascinado, un libro que habría sido muy interesante en cualquier momento, pero que dado el contexto internacional actual con lo que está pasando en Israel, se convierte además en un libro de muy rabiosa actualidad. Se trata de Hijo de Hamás, que es la historia de Mossab Hassan Youssef, que es el hijo primogénito de Sheikh Hassan Youssef. Sheikh Hassan Youssef es uno de los 7 fundadores de Hamás, el grupo terrorista, y terrorista lo dice él mismo, o sea, no lo oculta, y que parecía predestinado a ser terrorista él también. O sea, él, como hijo del fundador de Hamás, pues evidentemente se convierte en parte de la organización. Ya desde muy joven, desde los 14 años, empieza a tirar piedras contra coches israelíes, etc. Y termina siendo detenido a los 18 años. A los 18 años es detenido, torturado, interrogado, y termina incluso recibiendo una oferta de unirse a los servicios secretos israelíes, y él acepta con la intención de que dejen de torturarle y en el momento en que pueda asesinar a su contacto en los servicios secretos. Al aceptar la oferta, pues pasa a un módulo distinto de la prisión, donde ya dejan de interrogarle, y está pues en un sitio de estancia durante varios meses, y ahí ve cómo
los propios miembros de Hamás están torturando a los palestinos que hay dentro de la cárcel y que no se comportan como ellos creen que deberían de comportarse. Entonces esto le hace entrar en una especie de shock y termina teniendo como una visión, una revelación. Se da cuenta de que aunque los israelíes desaparecieran de Israel, aunque se fueran todos o fueran exterminados, los palestinos seguirían peleándose entre ellos. Y por lo tanto, su enemigo no es Israel, sino que son los propios palestinos. Y esto le hace poco a poco pues, entrar en una evolución en la que termina efectivamente trabajando para los servicios secretos israelíes. Esta evolución incluye también una evolución espiritual. Él poco a poco se va acercando al cristianismo, porque es una persona bastante abierta, que le gusta conocer otras ideas, y le seduce mucho, sobre todo, la idea del cristianismo de ama a tu enemigo, que es tan contraria a lo que a él le han enseñado dentro del Islam, que es extermina a tu enemigo. Y opina que ese ama a tu enemigo es la única forma de que, si fuera adoptado por todos, las cosas para sus compatriotas palestinos mejorasen. Poco a poco se va haciendo cada vez más importante, termina siendo una de las cabezas visibles de Hamás, porque casi todos los líderes de Hamás terminan siendo detenidos. Él se convierte en el contacto de otras organizaciones palestinas, como los Mártires del Aqsa, etc. Y por lo tanto se convierte en un objetivo para el ejército israelí, que lo quiere asesinar, porque el ejército israelí no sabe que él está trabajando para los servicios secretos, lo cual le pone una situación muy peligrosa. Y de hecho está a punto de ser asesinado varias veces, y esto pues aguanta así más o menos hasta los 27 años, en que ya no puede más, lo deja y termina yéndose a vivir a Estados Unidos. Él cuenta además, aparte de su propia historia, cómo fue la evolución ideológica de su padre. Él disculpa bastante a su padre. Su padre era una persona muy religiosa inicialmente, entendida la religión como lo que debería de ser, es decir, una persona muy humilde que dedica su vida a ayudar a los demás, incluso más que a su propia familia. Apenas le veían porque siempre estaba en una especie como de misionero, de sacerdote, pero que por su pertenencia a Hamás, que inicialmente no era una organización tan violenta, termina siendo detenido y torturado, y ahí pues empieza a derivar poco a poco hacia la violencia, no perpetrada por él mismo, o al menos eso cuenta él, pero sí a montarse un cambalache mental en el que, siempre y cuando no sea él quien ejerce la violencia, disculpa el terrorismo contra Israel. También es un libro que explica muy bien cuáles son, por ejemplo, las relaciones entre las diferentes facciones palestinas, es decir, cómo se relacionan Hamás con los Mártires del Aqsa, con la OLP primero y la Autoridad Palestina después, con Fatah, las diferencias entre ellos, cómo en realidad todas ellas están son organizaciones muy corruptas, y que lo único que hacen es competir entre ellas por prestigio internacional, porque ese prestigio internacional supone recibir las ayudas financieras del extranjero, y que en el fondo lo único que tienen en común es que los palestinos pues les importan bastante poco a todos ellos. Como digo, es un libro fascinante, lo tenéis en Amazon por alrededor de 18 euros, me parece que es la versión en tapa blanda, y que os recomiendo muchísimo. Está bastante bien escrito además, porque a veces hay libros de este tipo, aunque tienen muy buen contenido, están mal escritos y te lo estropea un poco. Eso está bastante bien escrito, está escrito con la ayuda de un periodista, y como os digo, pues se lee muy fácil y es realmente fascinante. Un abrazo a todos y espero que os guste. Como os decía antes, este libro tiene ya unos cuantos años encima. Fue publicado en inglés por primera vez en el año 2010, pues eso, 14 años. Y en español lo estoy viendo aquí, una editorial pequeña, la editorial Thomas Nelson, lo publicó en el año 2012, hace 12 años. Bien, el libro lo tenéis disponible, está eso sí, solo en tapa blanda, es decir, en papel, pero vamos, que se puede adquirir, que no está descatalogado. Desde entonces ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el nuestro, y bien, es un libro
libro que en su momento, ya digo, fue bastante controvertido. Diego nos ha hecho una presentación impecable, creo que mejor hacer que él hacerla es imposible. Es un libro muy asequible, de unas 200 y pico páginas, bien escrito, lleno de contenido interesante. Vamos, que si te interesa este tema, ya sabéis que esto de Israel y Palestina va por épocas. Hay épocas en las que, por ejemplo ahora, que hay una guerra allí en Gaza, pues despierta más interés que en épocas en las que aquello está en calma. Hace, qué sé yo, un año, por ejemplo, si hace justo un año fuimos con los contraescuchas a Jerusalén, en mayo del año 2023, y no era un tema este de Palestina, de Israel, siempre está presente, evidentemente, pero no era un tema que estuviese muy en la actualidad porque no estaba pasando nada grave en aquel momento. Un año después nos encontramos pues con lo que nos encontramos, con la guerra de Gaza, que como bien sabéis ha ocupado muchas contracrónicas a lo largo de los últimos meses. La última de ellas, la contracrónica de ayer y también la del día anterior. Pero bueno, el libro está bien, está escrito por un tipo llamado Mossab Hassan Youssef, que es el hijo mayor de un tipo llamado Hassan Youssef, uno de los fundadores de Hamas. Una de las cosas que te suceden cuando lees este libro, que ya digo es corto, es entender cómo, en el acto además, cómo Hamas creció hasta convertirse en una de las principales organizaciones terroristas de Oriente Próximo. Pero bueno, vamos a volver a Mossab. Mossab es un tipo que tiene ya más de 40 años, pues nació, estoy viendo aquí, en el año 78. Bueno, pues tiene ya 40 y tantos, tantos como 46 años, y creció en Ramallah. Ramallah es la capital de los territorios palestinos de Cisjordania. Nació, como vemos, solo 10 años después de que Israel ganase la Guerra de los 6 Días en 1967, 11 exactamente, y tomase el control de Cisjordania. Los judíos a esa región de Cisjordania la llaman Judea y Samaria. El pueblo palestino que vivía en Cisjordania estaba bajo control militar israelí durante esos años y no tenía un gobierno propiamente dicho. Era un territorio ocupado y así estuvo durante muchos años, hasta ya bien entrada la década de los 90. Bien, Mossab en este libro lo describe algo así como el salvaje oeste, como en un lugar sin leyes, sin policías, sin nada de nada. La gente se mataban entre ellos, pero realmente a nadie le importaba, ni a los palestinos ni a los israelíes. No, desde luego, a los israelíes que acababan de ocupar aquel territorio, pero ojo, tampoco a los palestinos, que se encontraban en finales de los 70, en los años 80, un poco en estado de shock después de la derrota jordana en aquella guerra. Tened en cuenta que Cisjordania, lo que en inglés se conoce como West Bank, el banco occidental del río Jordán, en toda esa parte, Cisjordania, junto a Jerusalén Este, no eran territorios independientes antes de esa guerra. No es que hubiera un Estado palestino previamente que los israelíes ocupasen, no, en absoluto. Esa parte había formado parte de Jordania, de la misma manera que Gaza había formado parte de Egipto desde el año 1948. Los habitantes de esos territorios recién ocupados de pronto se encontraron en tierra de nadie, dejaron de ser jordanos de un día para otro. Jordania tampoco lo reclamó, simplemente se limitó a echarse al otro lado del Jordán y a olvidarse del tema. Y sus habitantes, que eran bastantes, por cierto, no sabían muy bien, vivían en un limbo. Y ojo, es que en aquel entonces Cisjordania, estamos hablando del 67, tenía ya 750.000 habitantes. Hoy hay unos 3 millones. La población de Cisjordania desde 1967, que han pasado 57 años, pues como vemos ha crecido bastante. Es un 300%, si no he hecho mal el cálculo. Lo que significa que, como he dicho en más de una ocasión, si de verdad los israelíes fuesen unos genocidas, pues serían los peores genocidas de la historia, porque los territorios ocupados, tanto Gaza como Cisjordania, no han hecho más que ganar población desde que los ocuparon, y además en cantidades industriales. Son de los lugares donde más ha crecido la población de todo el mundo. Pero bueno, volviendo sobre este libro, Mossab hace un breve repaso por su vida. Insisto, es un libro escrito en 2010, cuando ponemos publicado en 2010, pues cuando él tenía 32 años. Cuenta cómo desde muy niño se sintió llamado a la lucha, era hijo de su padre, claro, en parte por lo que veía a diario, ese salvaje oeste en el que se había criado, y en parte porque su padre, Hassan Youssef, tipo al quien tenía idolatrado y que consideraba un justiciero, pues que devolvería la dignidad y la tierra a los palestinos, pues le persuadía que tenía que ir por ahí. Él es el hijo mayor de Hassan Youssef. De hecho, muchos lo consideraban el heredero natural de su padre. Hassan Youssef, por cierto, sigue viviendo, no ha muerto. No sigue siendo militante de Hamas, ha pasado un montón de años en la cárcel, por cierto, y no es un militante de Hamas cualquiera, es uno de los fundadores y también uno de los más radicales. Fue uno de los líderes de la segunda intifada, la
conocida como Intifada al-Aqsa, que fue del año 2000 al año 2005. Bien, pues Mossab empezó a militar en Hamas cuando él era un jovenzuelo. No olvidéis que Hamas nace como tal durante la primera Intifada, en torno al año 87-88, pero los israelíes le atraparon cuando planeaba un atentado terrorista y le encarcelaron en la prisión de Megido, que esto está cerca de Haifa, en el norte de Israel. Bien, pues fue ahí en prisión, nos lo ha explicado muy bien Diego, donde se produjo su cambio. Pasó de odiar a los israelíes a entenderles. Se convirtió al cristianismo y pasó a ser colaborador del Shabak. El Shabak es el servicio de inteligencia interior. Esto lo hemos visto en alguna ocasión aquí, que hablamos del Mossad como si se encargase, fuera el único servicio de inteligencia del Estado de Israel. No es uno de ellos. El Mossad es la inteligencia exterior. El Amán es la inteligencia militar y el Shabak es también conocido como Shin Bet, es la inteligencia interior. Bien, para entonces cuando escribió el libro ya se había operado su transformación, la que refleja en este libro, que empieza en su infancia cuando salía a tirar piedras a los colonos israelíes en Cisjordania, pues en Ramallah y alrededores, que es donde él se crió. Esto de las piedras es un clásico que encaja muy bien con esta visión muy extendida de David contra Goliat. Los palestinos David tiran piedras con su honda, mientras que los israelíes disparan con armas de fuego, son Goliat. Al principio, la verdad es que era realmente así. Hoy evidentemente no. Hoy organizaciones como Hamas están fuertemente armadas y no precisamente con piedras ni con ondas. Pero a finales de los años 80, coincidiendo con la primera Intifada, las piedras eran comunes en los enfrentamientos. Tirar piedras es algo así de primeras que parece inofensivo. Pero esas piedras no iban dirigidas siempre contra militares que iban armados, no, sino a menudo iban contra civiles israelíes indefensos que iban, conduciendo por la carretera. Una pedrada en esas circunstancias puede ser mortal. No sé, imaginemos, por ejemplo, que vamos en moto por la carretera o por la calle y vemos que alguien nos arroja piedras desde la cuneta. No estamos hablando de una piedrecita, piedras grandes. Y nos dan, pues seguramente nos caigamos y corremos el riesgo de matarnos. O si vamos con el coche y un grupo de gente nos tira piedras desde un puente, pues que caen sobre el parabrisas. Lo más probable es que tengamos un accidente de tráfico. Así que, como veis, las piedras no son tan inofensivas. Puede parecer desde fuera como algo, David con su honda, arrojando piedras, pero no es así. Eso de las pedradas lo veíamos por televisión, yo lo recuerdo, de manera un tanto romántica y adulterada. De un lado nos mostraban a soldados israelíes armados hasta los dientes, con cascos, con armas de asalto, con chalecos antibalas, y del otro pues unos adolescentes desarrapados arrojando piedras contra ellos. Bien, eso sucedía, y ahí están las imágenes, pero no siempre era así. A menudo los ataques con piedras se realizaban contra gente indefensa dentro de sus vehículos. De cualquier modo, esta imagen de las piedras es ya un poco antigua. Hace mucho tiempo que organizaciones como Hamas o la Yihad Islámica dejaron de emplear piedras. Se valen de coches bomba, de terroristas suicidas o directamente de ataques con armas de fuego sobre la población civil israelí. Bueno, esto lo pudimos ver muy bien en la segunda Intifada, hasta que empezó en el año 2000, la de Al-Aqsa, y lo vimos el pasado 7 de octubre. En el sur de Israel, cuando esos comandos de Hamas penetraron en varios pueblos y aldeas, asesinando, violando y secuestrando a sus habitantes, que estaban completamente indefensos. O lo del concierto de música techno, que estaba cerca de la frontera de Gaza. Bien, ese es el terrorismo de Hamas realmente existente, y no la imagen romántica del jovenzuelo desarmado lanzando piedras. Bueno, el libro está muy bien y da una perspectiva muy original de este conflicto. Permite ver el viaje de un palestino radicalizado como Mossab Hassan Youssef, que además la cosa le venía de familia, que pasa de odiar a los israelíes a entenderles. Los de Hamas, por supuesto, le consideran un traidor. Su padre le repudió en su momento y necesita, como es natural, vigilar mucho su seguridad personal. De hecho, Mossab Hassan Youssef ni siquiera vive en Israel. Vive en Estados Unidos, donde hace ya muchos años pidió asilo y se lo concedieron. Sobre su historia, por cierto,
hay un documental titulado El Príncipe Verde que se estrenó hace ya unos años. Bien, esto si alguien lo ha visto, yo no lo he visto, así que no puedo hablar de él, pero vamos, si alguien lo ha visto, que me lo traiga para el contraplano y nos lo comente. Bien, vamos a continuar, vamos ahora con Jesús. Por cierto, no os había dicho lo del dónde está disponible. Bueno, está disponible este libro del Hijo de Jamás, lo tenéis por 15,99 €. 16 € lo tenéis disponible en Amazon. Os dejo, como siempre, el enlace en la descripción del programa. Bien, continuamos con Jesús, que nos habla de un libro que ya ha pasado por aquí, que es la historia, bueno, no es que nos hable de este libro, lo utiliza como palanca, es la historia de España contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, que tuvo una crítica feroz por parte de un contraescucha hace un par de años. Bien, pues Jesús quiere partir una espada a favor de Eslava y nos recomienda 2 libros suyos, una novela, En busca del unicornio, y un ensayo, El catolicismo explicado a las ovejas. Buenas tardes, Fernando. Estaba oyendo un programa, el del 13 de agosto del 2022, y había un contraescucha que estaba hablando un poco sobre el libro de Juan Eslava Galán, La historia de España para escépticos, contada para escépticos, que no le había gustado mucho, que bueno, comentaba un poco que le había molestado un poco que el lenguaje vulgar, que utilizase la palabra coño. Luego la contestación tuya me pareció perfecta, o sea, excepcional, muy correcta, muy bien argumentada, y coincido totalmente con lo que decías de que, bueno, es un comunicador y bueno, que es para el que le guste y para el que tenga ese sentido del humor. Pero quería un poco también defender un poco a Slava. Tengo aquí 2 libros suyos muy diferentes, los tengo enfrente mío, y eh, quería defenderlo porque el primero que leí fue En busca del unicornio, que es el premio Planeta en 1987. Sé que lo tenía mi madre en su casa, pero al final no lo encontré y lo pedí por Amazon de segunda mano y me llegó, y es que es una verdadera joya. Este libro, bueno, está muy bien escrito. Al principio me costó meterme porque utilizaba un castellano antiguo y me costó un poco, pero una vez que entré, pues es un libro realmente de historia con mayúsculas, porque te hace entender lo que era en aquella época de los conquistadores, irse fuera de tu país por un encargo de un noble, volver, había cambiado igual el rey o el noble que te había enviado, no te conocía nadie por la calle, eras un desconocido, no tenías ni oficio ni beneficio, podías haber fracasado, podía haber muerto todo tu gente, o te podías haber quedado en la miseria. Y bueno, se entiende muy bien lo que era la vida entonces, y por eso parece un libro realmente muy recomendable, excepcional. Y este hombre escribe muy bien. Entonces, cuando se le critica a Juan Eslava Galán que utilice la palabra coño, no lo está utilizando cualquiera, lo está utilizando Eslava, quiero decir. Por eso es lo primero que quiero decir. Y también quería comentar otro libro que es, no sé, que para mí es muy especial y no se reeditó sé que en una feria del libro. Mi madre le preguntó que había una segunda parte, que por qué no había más ediciones, y dijo que bueno, que no estaban interesados en publicarlo más, y bueno, y no sé, no creo que ni más publicaciones. Yo le tengo entre las manos El catolicismo explicado a las ovejas. Este libro es, es bastante fuerte, porque dice de una manera muy clara las burradas, las contradicciones en las que entra a veces la religión, en este caso el catolicismo. Y es que son verdades como puños, y quien lo lea siendo católico, yo creo que le producirá una disonancia cognitiva brutal, y quien lo lea sin ser católico, siendo muy joven, pues no creo, lo tendrá muy difícil para creer, por lo menos para ser católico, porque es que dice unas cosas, la verdad, está todo muy bien argumentado, muy bien explicado, y es muy entretenido y bastante denso, porque cuenta muchísimas cosas, no da puntadas sin hilo este hombre. Y bueno, es lo único que quería decir, que Juan de la Galán tiene bastantes registros y que tiene libros excepcionales, como he dicho, En busca del unicornio, es una joya, y este del catolicismo explicado a las ovejas es para hacértelo, quien se atreva a leerlo se dará cuenta, pues quien lo encuentre, que
bueno, que lo que dice, pues la gente como yo, que no creemos y tal, por desgracia, no tenemos ese consuelo cuando alguien se nos va, pues lo lees y es demoledor. Dices, pues joder, es que se lo han inventado todo. Pero bueno, son dos libros que muy diferentes y que muy recomendables, ¿vale? Venga, un saludo y sigue con el programa que realmente está muy bien y nos haces pasar muy buenos ratos y aprender bastante. Venga, hasta luego. Pues sí, Jesús, Slava Galán creo que se ha ganado el derecho sobradamente a decir coño, y perdonad por la expresión, porque yo no sé si me lo he ganado todavía, pero Slava desde luego sí en sus libros, porque en fin, se cuentan por millones sus lectores y es un divulgador soberbio, amén de un gran novelista. El primero de los libros que nos traes es, de hecho, una novela, En busca del unicornio, que ya pasó por aquí, le echamos unas cuantas flores hace cosa de 2 o 3 años. Es una novela histórica, de aventuras, fue de hecho su primer título, no sé si antes había escrito algo, pero desde luego su primer título de éxito, porque esto fue a finales de los 80, se llevó el premio Planeta aquel año. La historia se ambienta en el siglo XV y cuenta la expedición de un caballero castellano, Juan de Olid, que busca un unicornio en África. ¿Por qué se ha ido Juan de Olid hasta África? Esa es la primera pregunta. Bien, porque el rey Enrique IV de Castilla encomienda a Juan de Olid que debe encontrar el unicornio porque Enrique IV, el impotente, en fin, tiene problemas de erección y necesita el cuerno del unicornio, que se decía en la Edad Media que tenía los unicornios no han existido nunca, pero bueno, en aquel entonces se pensaba que existían y que el polvo de unicornio era afrodisíaco o algo así. Bueno, ese es el primero que ya lo comentamos en su momento. El segundo, El catolicismo explicado a las ovejas, es un ensayo divulgativo de hace, pues no lo sé, pero 15 años tranquilamente. Yo lo leí en aquel entonces. De hecho, es de los primeros libros que me descargué al Kindle. El primer Kindle que tuve, pues uno de los primeros que me descargué fue este del catolicismo explicado a las ovejas. Lo que trata Slava en este libro es explicar, de su manera, ya sabéis, en qué consiste el catolicismo, desde un punto de vista muy crítico, tremendamente crítico, pero también muy divertido. Cuenta del origen del catolicismo y su evolución a lo largo de la historia, los principales dogmas de la religión católica y los interpreta, la figura de Jesús y su papel dentro de esta religión, el rol que ha jugado la Iglesia Católica en la sociedad occidental y más concretamente en la española, que es la que más cerca le pilla, y su relación con el poder. La crítica, bastante acerada, por cierto, a algunas prácticas y creencias católicas, a algunos católicos, sobre todo los más convencidos, pues no les gusta. Evidentemente leen este libro y se sienten ofendidos. Fue un libro muy polémico en su momento, ya que muchos católicos lo consideran blasfemo e irreverente. Bien, en ambas cosas tienen razón. Es blasfemo y es irreverente, pero es que la libertad de expresión está incluida en la blasfemia. Yo procuro evitarla para no ofender a los creyentes, pero también es cierto que pertenezco a otra generación distinta, Slava Galán. Yo no viví el nacionalcatolicismo, como si le pasó a él, además lo vivió en una zona de, llamémosla, España profunda, él es de un pueblo de Jaén, y él nació en los años 40. A mí, de hecho, ni me bautizaron, por eso no tengo ninguna cuenta pendiente con los católicos, ni con el catolicismo, ni con los curas. Slava tiene unas cuantas y las despacha a menudo en sus libros, como bien sabemos. Lo hace, eso sí, con mucha gracia, con gran erudición y demás. Pero el libro lo tenéis, aquí lo tengo, a ver. Está publicado en 2011, sí, ya sabía yo, unos 15 años, por ahí, 2011. Bueno, como todo lo de Slava, está hiper disponible, lo tenéis en Kindle, en tapa dura, en tapa blanda, libro de bolsillo. Lo que nos han hecho es en audiolibro. En fin, bueno, tengo aquí el breve que da la editorial, que es Planeta. ¿Quién es Dios? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Qué significa ser católico? ¿Sabemos todo lo que hay que saber sobre cómo nació el cristianismo? Ya dice Juan Slava Galán, sí lo sabe y nos lo cuenta en este divertidísimo y sarcástico ensayo sobre el Dios de Israel, el Jesús histórico, la creación de Jesucristo para justificar la llegada del Mesías y la formación de una iglesia perseguidora y enriquecida a costa de sus fieles. Bueno, en la sinopsis ya la sinopsis ya os podéis hacer una idea, va bien cargada. Bien, pues ahí os lo dejo, ya lo sabéis, os dejo el enlace. Creo que este libro no había pasado todavía. De los muchos que han pasado por la contraportada de Slava Galán, este todavía no había llegado. Así que ahora vamos a hacer una pausa musical mínima y pasamos con Jordi y con el regalo que le voy a hacer.
Seguimos con Jordi de Tortosa, que nos trae una novela, más concretamente una novela histórica de un buen amigo de este programa, de Yello Balbás, a quien conocéis bien, porque ha pasado, no concretamente por la contraportada, pero sí ha pasado por la contrahistoria en 2 o 3 ocasiones. Como bien sabéis, Yello es historiador, pero además de historiador es novelista. Bien, pues lo que nos trae Jordi es una de sus novelas históricas. Mira, quisiera hacer una pequeña aportación de cara a la contraportada. Se trata de una novela de 2019 de un autor español llamado Yello Balbás y la novela se llama El reino imposible. Esta novela lo que viene a narrar en dos partes de unas 300 páginas cada una, al menos en la edición que tengo en mi poder, es bueno, la última época del reino visigodo y la invasión musulmana de Hispania. Entonces, es un tema que a mí personalmente siempre me ha atraído muchísimo, es decir, la época tardo antigua, alto medieval, es una cosa que a mí personalmente me apasiona, así como tú como historiador alguna vez has comentado que la época contemporánea es tu especialidad, pues en mi caso es esta, ¿no? Es la época tardo antigua. Entonces siempre he encontrado siempre he pensado que ha sido una época, digamos, muy desconocida, porque hay pocas fuentes, y después, en el caso de nuestra historia, se nos ha explicado todo desde una visión un poco arquetípica, ¿no? Es decir, en su época, pues nos enseñaban la lista de los reyes godos, quizás a mis padres, ¿no? A los tuyos. Después, en mi época, cuando llega la EGB, pues el reino visigodo, pues era una cosa que se daba un poco de pasada, que había habido algún rey importante, que es el concilio de Toledo, con el rey Recaredo, el catolicismo, llegaban a los musulmanes en una batalla campal, se desmontaba todo y luego venía otro periodo que se llamaba la Reconquista, que duraba 7-8 siglos, ¿no? Bueno, una reconquista de 7-8 siglos técnicamente no es tal, pero bueno, si es un periodo que se llama así, perfecto, ¿vale? Entonces, tal como te decía, la novela está dividida en dos partes. Una primera que vendría a relatar un poquito la época inmediatamente anterior, que sería el reinado de Witiza, y después vendría la segunda parte, quizás para mí la más entretenida, a mi modo de ver, que ha sido pero las dos son entretenidas, pero la segunda quizá un poquito más, que es la que tiene más acción, que vendría pues la invasión, ¿no? En sí. Entonces, son las aventuras de Fruela, hijo del duque de Cantabria Pedro, que bueno, es enviado al sur de la península, tiene ahí una serie de aventuras, etcétera. Luego, bueno, no avanzo en la historia porque creo que es mejor que quien quiera pues la lea, ¿no? Pero bueno, la novela está bien, está muy bien escrita, aunque hay escenas violentas, el autor usa un castellano suficientemente elegante, es decir, no es soez tampoco, como algunas cosas que he ido leyendo en algún sitio por allí. No, usa un lenguaje muy bien documentado, se nota que sabe de qué habla, sabe de lo que escribe, describe también pues cómo funcionaban, por ejemplo, las unidades militares llamadas Scholae, un poquito el equipamiento, los Kramasaks, que vendrían a ser los cuchillos que llevaban los godos, etcétera, ¿no? Vamos, yo para mí muy recomendable. Sé que Yello Balbás también ha escrito un tratado muy interesante respecto a este periodo, junto a José Sotochica, que creo que conoces, que es un gran historiador que pese a la limitación que tiene, pues ha escrito una obra ingente al respecto. También ha escrito otra novela, creo, José Sotochica, que está ambientada en el reinado de Leovigildo, pero que tengo pendiente de leer. Y Yello Balbás y Sotochica han escrito Espada, Hambre y Cautiverio, que es un tratado sobre la invasión musulmana de Hispania, que creo que es muy interesante, pero más que nada porque rompe arquetipos. Todos pensamos que los visigodos fueron derrotados en una batalla campal y luego se terminó todo, y realmente pues parece ser que hubo una segunda batalla después en Écija. Parece ser que hubieron dos reyes visigodos posteriores a Rodrigo, uno era Gila II y otro se llama Ardón, que son muy desconocidos porque no hay fuentes al respecto. Es decir, que es un periodo mucho más convulso y mucho más rico. Ojalá se puedan descubrir muchas más cosas de las que sabemos, de lo que se nos ha explicado muchas veces, ¿vale? Bueno, pues aquí te lo dejo, Fernando. Muchas felicidades por tu trabajo ingente y nada, un abrazo.
Bueno, como decía al principio del programa, tenía un regalo para vosotros. Yo este libro de Yello Balbás, El Reino Imposible, un libro del año 2019, no lo he leído. Ya sabéis que cuando me mandáis cosas aquí en la contraportada, pues la mayor parte de las veces no las he leído, porque es imposible leerse todo lo que se publica. Y en este caso sí que tiene delito la cosa porque es de Yello Balbás. Pero bueno, el hecho es que os decía que tenía un regalo para vosotros. Ese regalo no es otro que el autor, a quien tengo al otro lado del teléfono. Cuando me ha llegado la nota de voz de Jordi, he dicho, bueno, pues ¿qué más? He cogido y he llamado a Yello. Yello está en Santander, así que nada, al otro lado le tenemos. Muy buenas, Yello, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Qué tal, Fernando y Jordi? Bueno, ¿te ha gustado la nota de voz de Jordi? Sí, me parece que es un análisis bastante acertado de la novela. No obstante, sí que me gustaría señalar que el ensayo Espada, Hambre y Cautiverio he tenido el privilegio de que me lo prologara José Sotochica, pero digamos el libro es mío, ¿no? Eso sí, Sotochica me ha aportado unos valiosísimos consejos para cómo enfocar diferentes cuestiones, pero vamos, el libro es mío. Sotochica es un genio, es un sabio auténtico que creo que nos ha asesorado a todos. Yo cuando me puse a escribir Hispanos, una de las personas a las que más di la tabarra fue a Sotochica y lo mío era un ensayo, que no era una novela. De cualquier manera, en esto de la novela histórica, a ver, a mí es un género al que yo naturalmente no hago ascos, puestos a elegir prefiero el ensayo, pero me gustan las novelas históricas. De hecho hicimos hace unos años, Alberto y yo aquí en la contraportada, en la contrahistoria, hicimos una contrahistoria específica solo sobre las novelas históricas, hablando sobre ellas, las más famosas de la historia, si realmente merecían o no merecían la pena. Tanto Alberto como yo somos grandes defensores de la novela histórica. Pero hay novelas históricas y novelas históricas. Hay novelas históricas que de histórico solo tienen el nombre, que a partir de ahí todo es una gran inventada. Y otras muy mal documentadas, en fin, que utilizan personajes históricos pues un poco de reclamo. Y otras novelas históricas que en cambio sí han realizado un trabajo de documentación exhaustivo. Yo, como te conozco, Yello, sé que para esta novela ha realizado un trabajo de documentación exhaustivo, aunque no la haya leído. De hecho, si nos vamos a los comentarios de Amazon, ya sabes que aquí en Amazon los lectores ponen su valoración. Y es un poco, te expones a la democracia del mercado, que es la democracia más auténtica que existe, porque aquí la gente llega, te pone sus estrellas y te deja su comentario. Bueno, tienes casi 5 estrellas este libro, 4,3, con unas críticas maravillosas. Bueno, leo un poco por encima. Muy buena reconstrucción de un periodo desconocido, me ha sorprendido gratamente la novela, me ha sorprendido la vivacidad de los personajes, acontecimientos del 711, muy bueno, se ciñe bastante a lo ocurrido, maravillosa novela, bien documentada, la parte final del libro son de un realismo tremendo, una puerta a una época poco conocido, me ha gustado, muy realista, aconsejable, muy bueno y una descripción detallada de cómo podrían haber ocurrido los hechos históricos. Bueno, no sé, yo creo que... A ver, Yello, ¿qué está esperando Netflix o HBO o Amazon Video para pasarte esto al cine o a la televisión? Sí, eso me dice mi mujer, pero bueno, parece que no tengo, que es difícil realmente hacer el salto al mundo audiovisual porque es el juego de sillas, hay muy pocas producciones y mucha gente con guiones a mano de ideas. Entonces lo digo porque he escrito guiones de proyectos audiovisuales y de series. Pero sí, la verdad es que la novela tuvo muy buena acogida. Su segunda parte, Covadónica, que está escrita de una manera que sea de lectura independiente, es decir, que no necesitas haber leído previamente El Reino Imposible para entender los sucesos de Covadónica. Pues ganó un premio de novela histórica, el Ciudad de Úbeda, y bueno, en general sí que han tenido ambas buenas acogidas y a lo mejor no es que sean novelas superventas, pero sí que desde luego a nivel de cuestiones, yo creo que la gente ha valorado el trabajo de documentación que hay detrás. De hecho, este trabajo de documentación para estas dos novelas que me llevan casi 15 años, bueno, de algún modo fructificó en el ensayo Espada, Hambre y Cautiverio de la editorial Despertaferro, porque los editores me dijeron, ya que has hecho este trabajo, pues trasládalo a un ensayo, porque tenía visiones un poco que se salían de lo que venía siendo el consenso académico en determinados aspectos. Yo creo que ha sido un ensayo que aporta cuestiones distintas o diferentes. Y sí, la verdad es que la novela histórica en los últimos años, yo creo que
que está teniendo un auge porque de algún modo satisface una demanda social de gente que desea sumergirse o aproximarse a una época de una forma entretenida, y mientras que a lo mejor en el ámbito anglosajón tenemos, pues hay grandísimos historiadores que tienen una pluma extremadamente amena, pues aquí en España a lo mejor digamos que no tenemos esa suerte, y bueno, pues en la academia, lo que nos supone la academia, pues lo tiene que aportar la novela histórica de un modo que a lo mejor tampoco, porque claro, como bien has señalado, pues hay un poco de todo, ¿no? En este periodo, precisamente la tardoantigüedad y la alta edad media, pues tenemos la suerte de tener gente que son historiadores de primera línea, como Santiago Castellanos o José Sotochica, que están escribiendo novela histórica y son historiadores de referencia en su ámbito, pero luego pues hay gente que bueno, es más aficionado a la historia y bueno, pues a nivel de documentación no realiza un trabajo tan concienzudo. En la novela histórica, y ya insisto, es un género que me gusta, no soy un súper gran aficionado, pero sí que me gusta. La pena muchas veces es que se oscila entre el dramón, ya sabes, en fin, el drama que se desvincula tanto de los hechos históricos que al final lo vuelca a todos los personajes, que no está mal. Tomas unos personajes históricos y sobre ellos construyes una historia que por supuesto es ficticia, pero te sirven estos personajes, eso dentro de lo que cabe no está mal. Luego tenemos la novela histórica como reclamo patriotero, que también se utiliza. En fin, no voy a citar autores porque es de mal gusto, pero ya sabes que algunos autores van directamente a hacer patrioterismo con las novelas. Esto se viene haciendo desde siempre, desde que nació la novela histórica. Es una especie como de pintura histórica, estas pinturas nacionalistas del siglo XIX llevadas al papel, y luego en otros casos las novelas históricas terminan siendo novelas de aventuras de capa y espada, que tampoco están mal, a ver si me entendéis. Ninguno de las tres subgéneros están mal per se, pero muchas veces lo que falla es la documentación, es decir, el autor se ha documentado de manera muy leve, y al que le gusta la historia, además de la acción y de la novela, lo echan falta, cosa que me da la impresión que contigo no sucede, porque eres una persona muy precisa a la hora de documentarte y que además conoces muy bien, especialmente esta época de la historia, estamos hablando de los siglos 6, 7, 8, que está muy poco documentada. Sí, realmente es un periodo un tanto áspero, y yo creo que si había esa falta de novelas sobre esta época, como ha señalado Jordi, se debe precisamente a que no hay tanta documentación, y muchos autores tenían ciertas reticencias a abordar un periodo tan problemático. Yo creo que en realidad la novela histórica, más que un género per se, es como un marco de ambientación. Quiero decir, una novela como El nombre de la rosa, pues es una novela negra que ambientación histórico. Entonces, yo veo que hay novelas que son realmente novelas de aventura que tienen un marco de ambientación pues en la Edad Media, mientras que luego ya otra gente lo que tenemos realmente es una vocación de intentar retratar una época. Entonces, hay novela romántica historicista, y obviamente el trabajo de documentación pues es mucho más tenue, mucho más difuso. Claro, eso genera bastantes problemas de cara a la gente que tiene pues un deseo de... Porque realmente el público cada vez es más exigente, te lo puedo asegurar. O sea, yo, por ejemplo, trato de supervisar el nivel de historicidad de las portadas, porque hay gente que te dice directamente que si quiere comprar una novela de vikingos y ve que hay un casco con cuernos, ya no la compra. Entonces, aunque no lo parezca, el público cada vez tiene mayores conocimientos históricos y es cada vez más exigente en este aspecto. Entonces, la verdad es que la novela histórica a veces es un poco, como bien ha señalado, un cajón desastre. También yo destacaría que hay novelas históricas en el sentido de que los protagonistas son grandes personajes de la historia, y luego hay novelas de ambientación histórica que están protagonizadas por personajes ficticios y anónimos dentro, eso sí, de un marco de ambientación pues que es lo más riguroso posible, ¿no? Pues, por ejemplo, A la triste de Pérez Reverte. Entonces, eso a veces, esto último, te genera una mayor libertad de cara a poder que
que el argumento pues no esté tan encorsetado por los hechos históricos y a mí me parece una manera bastante más honesta de aproximarte a la historia. Es lo que he hecho en mis dos primeras novelas. Lo que ocurre es que con El Reino Imposible y Covadonga realmente las fuentes textuales son tan breves que de algún modo te otorgan una enorme libertad para inventar, respetando eso sí lo que son los hechos históricos conocidos, que obviamente te marcan una serie de mitos que son soslayables. A mí eso es lo que más me fascina de estas novelas históricas ambientadas en esta época, en la época tardo antigua, el principio, la Alta Edad Media, porque las fuentes que tenemos son minúsculas. Por ejemplo, vamos en El Reino Imposible a la descripción, la sinopsis que nos da la editorial. En este caso, Ediciones B. Nos cuenta una apasionante novela sobre el fin del reino visigodo y los inicios de la conquista musulmana de la península ibérica. Yello Balbás nos regala una recreación magistral llena de épica y personajes extraordinarios. Bien, 711 Anno Domini, vale año del señor. Tras la muerte de Vitiza, rey de los godos, y la minoría de su heredero, Rodrigo, duque de la Bética, será elegido para el trono. Bien, aquí ya de entrada comparecen dos personajes. Vitiza, que es el hijo de Égica, y Rodrigo. Bien, lo que sabemos de ellos, lo que tenemos documentado de ellos es muy poco, pero tú tienes que escribir un libro de 600 y pico páginas. A partir de ahí tienes que tomarte un montón de licencias, tienes que construir los personajes, porque a diferencia de lo de Pérez Reverte con el Capitán a la Triste, en fin, el siglo XVII lo tenemos muy bien documentado en comparación con el siglo VIII. Claro, yo ahora mi última novela, que está ya moviéndose por editoriales, está ambientada en el siglo XVI y evidentemente no hay color. Aquí tienes una mayor libertad para realmente mi rey Rodrigo es mi rey Rodrigo, es una interpretación que hago yo del personaje y me interesaba, por ejemplo, ahondar en la temática de la fragilidad del bien, que es un tema que ya viene en el teatro clásico griego, ¿no? O sea, un personaje que actuando en todo momento de la forma honorable y correcta, pues conduce al reino, un reino al desastre, ¿no? Que es, bueno, en el Juego de Tronos Ned podría ajustarse también a este arquetipo, pero claro, no deja de ser una interpretación personal mía. De cara a la documentación, lo que veo más interesante son cuestiones de tecnología, de indumentaria, de costumbres, porque eso es lo que realmente otorga viveza a las descripciones. Muchas veces una persona, cuando no tiene el conocimiento de estos temas y se pone a escribir, parece que la acción se desarrolla en un limbo indefinido. Entonces, uno de los problemas que yo veo de cara a la documentación de novela histórica es que muchas veces la gente más primeriza se centra en documentar los grandes hechos políticos, pero no, claro, todas las localizaciones que están recreadas en mis novelas, pues aparte de haber leído monografías que suelen ser de tipo arqueológico, lógicamente, pues las he visitado el lugar, y si no, pues intento, si no me ha sido posible, pues que sé, Damasco, pues he intentado buscar archivos fotográficos para intentar otorgarle mayor viveza, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ha comentado Jordi de las descripciones de combates, yo he practicado artes marciales, kendo, esgrima histórica, entonces, bueno, claro, yo tengo un cierto conocimiento de artes marciales con armas y yo creo que eso también otorga bastante credibilidad y viveza a toda la cuestión de los combates, que trato de que no sean tanto una simple descripción de técnicas, sino de alguna manera mostrar el mundo interior de cada personaje, las motivaciones, porque realmente cuando ya tienes cierta experiencia en esto de las artes marciales, la forma que cada cual combate es una demostración de su propio carácter. Hay gente más impulsiva, hay gente más cauta, hay gente más calculadora. Bueno, en definitiva, yo lo que quiero crear también en las escenas de combate es como un pequeño arco argumental, ¿no? Entonces, que puede servir mucho para la definición de los personajes. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que la gente realmente valora en mis novelas y a lo mejor puede marcar una diferencia. Yo llevo pues desde el año 97 en recreación histórica, entonces, claro, yo es que he estado en cabañas, en réplicas
típicas de cabañas de la época, alto medievales. He estado vestido, entonces, he construido un barco, una réplica de un barco. Eso quería contar, porque esto es importante. Es que Yello Balbás no es cualquiera. Es que Yello Balbás es un tipo que se ha vestido de visigodo. Claro, a mí me dicen, ¿cómo vestían los visigodos? Pues no lo sé muy bien, más o menos. Bueno, y la imagen general que tenemos con su escudo redondo, pero poco más. No sé mucho de eso. Pero en cambio, Yello se ha vestido de visigodo, y no que es que haya ido a Cornejo, que es una tienda de disfraces muy famosa en Madrid. No es que haya ido a la tienda de disfraces y se haya comprado un disfraz, entre comillas, de visigodo, sino porque se lo ha construido él. Y nunca te he visto en persona vestido de visigodo, pero te he visto en fotos y das completamente el pego, porque además tienes esas formas y esas hechuras de cántabro y pareces realmente un visigodo. Claro, porque yo doy más el biotipo romano, pero tú tienes un fenotipo visigodo. Y otra cosa que es fascinante, que a mí, Alberto, nos tienes completamente subyugados con ello, es el barco vikingo que te construiste, enterito. Tú, con tus propias manos, que lo tienes en un embalse en Segovia. Y que navega, ¿no? Según parece. Sí, bueno. Sí, desde luego, ¿no? Mi cuñado y yo. Realmente está en Segovia porque, Maderuelo, en este pueblo de Segovia, es donde son mis suegros, y ahí vive mi cuñado, y hay un club náutico porque hay un pantano. Entonces, tuvimos este desafío. A mí siempre me ha gustado la cuestión de navegación y la reconstrucción de un barco. Son 5,5 metros de eslora, la gente tampoco se imagina grandes cosas, pero tiene 4 tripulantes, 2 remeros y un timonel, y sí, la verdad es que también me fascina toda lo que podría ser inmersión de arqueología experimental, de conocer la tecnología de la época. Fascinante porque, claro, nosotros los planos yo los hice en AutoCAD a partir de unos planos de un museo de Noruega, pero claro, esta gente lo hacía sin planos y le quedaba perfecto. Y sin AutoCAD. Entonces, realmente, sin planos y sin AutoCAD. Claro. Eso por descontado, claro. Lo hacían un poco sobre la marcha. Claro, es que realmente esto te permite comprender y tener muchísimo respeto a la gente del pasado. Por ejemplo, mi mujer y un par de compañeros del grupo hacen telares de tablillas, que son unos telares en los que hay unas tablillas con 4 agujeros, y girando los hilos y haciendo combinaciones, entrelazando estos hilos, pues son capaces de hacer diseños como cenefas, con diseños de dragones y letras. Es una pasada. Nosotros utilizamos un software porque no somos capaces de hacerlo de cabeza. Estoy hablando de Javier, que es ingeniero aeronáutico, mi mujer, que es médico forense, gente. Y realmente luego ves en Latinoamérica personas que lo hacen en comunidades indígenas, todo esto de cabeza, que a mí me parece fascinante. Entonces, también esto de la recreación histórica es una manera de comprender realmente que la gente del pasado no eran ningún brutos, y eran gente realmente inteligentes, y comprender todos los procesos que hay detrás de cuestiones que a ti te pueden parecer muy mundanas, pero realmente había que ser muy inteligente, y al final acabas ganándole respeto a toda esta gente que han sido nuestros antepasados, y también gente que vive en el presente utilizando esta misma tecnología. Bueno, venimos de ellos. Esto de despreciar a nuestros propios antepasados es despreciarnos a nosotros mismos. A veces pensamos que los que vivieron en el siglo VIII, no lo sé, venían de otro planeta o eran otra especie distinta. No, venimos directamente, genéticamente de ellos. Bien, pues vamos a terminar ya, que no le quiero quitar más tiempo a Yello. Vamos a terminar haciéndole publicidad del libro. Es un libro del año 2019, como he dicho antes, se publicó en octubre de 2019, unos meses antes de la pandemia, 6 meses antes. Y no está ya en papel, es decir, ha sido descatalogado. Esto lo digo para los del papel, los defensores del papel, que está muy bien, pero pasa que el papel, las editoriales lo descatalogan y te quedas sin el libro, ya no hay manera de encontrarlo. Por suerte, Ediciones B previó una versión en Kindle, que por supuesto sigue disponible, y nos lo podemos descargar, además, a
un precio sin competencia, 9,49 €. Un enlace que os voy a dejar en la descripción del programa por si le queréis pegar una leída. Después de escuchar a Yello, la verdad, y lo entusiasta que es de esta época, y después de conocerlo del barco vikingo, yo ya creo que ya no leer a Yello es casi un crimen. En fin, os lo dejo abajo y a ti, Yello, pues te agradezco mucho por haber participado hoy en la contraportada y por el regalo que le has hecho a Jordi. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Jordi por sus amables palabras, que la verdad es que este tipo de retroalimentación por parte de los lectores te anima muchísimo y te orienta en muchos aspectos también. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Yello, y nosotros ya nos vamos a ir yendo, nunca mejor dicho. Vamos a terminar, quería terminar el programa de hoy con Yello Balbás a modo de regalo, así que, queridos, con esto termina la contraportada de hoy y ya sabéis, nos escuchamos en la contrarréplica.